Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña el diputado Ángel Salas. Él es subsecretario general nacional del Partido Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez. Y diputado, quiero comenzar por lo que es el tema del momento, que son las declaraciones de Donald Trump, que dijo en un reciente acto de campaña que él lamentaba no haber tomado Venezuela durante su mandato, palabras más, palabras menos, para aprovecharse de las cantidades de petróleo de este país. Emilio, ¿Qué opinión le merece esas declaraciones de Donald Trump? Buenos días, gracias por la invitación, Emilio. Bueno, mira, sí, el domingo pasado nos sorprenden las declaraciones del expresidente Trump en un acto de campaña, donde se refiere pues a que cuando deja su gobierno Venezuela prácticamente estaba colapsada y que hubiesen tomado el petróleo venezolano de una manera muy fácil y que ahora se le está pagando y se le está haciendo rico a un dictador. Palabras más, palabras menos, como tú dices. Aquí se descubre cuál fue la estrategia y el plan de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, en contra de Venezuela durante su mandato. Recordemos que un sector de la oposición venezolana, reunidos con este señor, planificado con este señor y con los embajadores del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, ¿verdad? Planificaron, solicitaron, pidieron una cantidad de sanciones en contra del país. Dentro de estas sanciones estaba el tema de atacar a la industria petrolera nacional para pues, que el país colapsara. Estas sanciones no fueron pedidas a título personal en contra de ningún funcionario del gobierno, no pidieron sanciones a Maduro, no pidieron sanciones a Diosdado, en fin, pidieron sanciones a Venezuela, al país, y afectaron fue al pueblo venezolano. Ustedes ven a los jefes de gobierno, a los jerarcas, como se les dice, no hacen cola para echar gasolina, no hacen cola para ir al mercado, no hacen cola para que sean atendidos en un centro médico, mientras que el común de los venezolanos estamos pasando una cantidad de vicisitudes debido a estas sanciones solicitadas por este sector de la oposición, liderados por Enrique Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos Alup, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fueron muy tristes, fueron unas declaraciones que develaron, ¿verdad?, cuál fue la estrategia del gobierno de Trump hacia Venezuela o para Venezuela, y específicamente para el tema Ahora, tú dices un sector de la oposición, pero Diosdado Cabello dice que esto no era un plan exclusivo de Trump y dijo textualmente: toda la oposición es parte de la agresión al país porque aplauden las sanciones. Sí, ayer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional también generalizó a toda la oposición que estaba dentro de este plan. En la intervención de nuestro secretario general Bernabé Gutiérrez, fue muy enfático, fue muy claro, al decirle tanto a Diosdado Cabello como a Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea, que no nos metieran en el mismo saco, que nosotros no somos mandaderos ni muchachos de mandado de ningún gobierno ni potencia extranjera, que nosotros somos una oposición democrática, que somos una oposición nacionalista, que creemos en Venezuela y que estamos aquí dando la lucha como nosotros entendemos que se debe dar la lucha. ¿Cuál es la lucha? La lucha es pacífica, electoral, democrática y todo enmarcado dentro de la Constitución. Nos guste o no, es la Constitución vigente, la Constitución de 1999. Entonces, dentro de lo que esté contemplado allí, nosotros, la oposición que está representada en la Asamblea Nacional, con 20 diputados, mantendremos nuestra firme posición de defender los intereses del país, ¿verdad?, en torno a obtener la mayor cantidad de soluciones a los graves problemas que nos está presentando el país. Y no es con sanciones que el país va a salir adelante. Es con un trabajo y dentro de un esquema electoral que nos permita, por el voto, acceder al poder en Miraflores. Por cierto que dijo Hernán Escarrá que los opositores que abogaron por las sanciones deberían ser inhabilitados. Y también dijo Jorge Rodríguez, que anunció la creación de una comisión para investigar, y así lo califica, los crímenes de lesa humanidad
confesados por Donald Trump. Viene una cacería de brujas contra la oposición. Mira, Desde la Asamblea Nacional. viene el nombramiento, ayer lo indicó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y el doctor Germán Escarrá. Viene no una cacería de brujas, pero sí viene una determinación de responsabilidades en contra de aquellas personas que fueron en contra de los intereses del país, que fueron en contra de Venezuela, que en contra de los venezolanos. Pues vuelvo y te repito, lo que se orquestó, lo que se montó fue contra Venezuela, no contra funcionarios del gobierno, no contra miembros del régimen, ni sus grupos afines o adeptos o sus socios, no fue en contra del país. Y todos los venezolanos estamos pagando esto. Hay que determinar responsabilidades. Y sí, hay responsabilidades civiles y penales, pues bueno, mira, dentro ¿Qué puede de salir la de ley, esas investigaciones? mira, posiblemente salgan algunas acusaciones, algunos elementos que permitan probar que algunas personas fueron en contra de los intereses del país, fueron en contra de la patria, a pesar de que el término patria a algunas personas les da como urticaria, pero es la patria, es donde vivimos, es donde estamos, y pudiesen salir algunas sanciones de algún tipo político o algún tipo penal. Acción Democrática, de la cual usted es subsecretario nacional, ¿ha emitido algún tipo de comunicado oficial sobre estas declaraciones? Nuestro secretario general, al día siguiente de las declaraciones, emitió una publicación por sus redes sociales, respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en donde rechazábamos categóricamente las declaraciones del expresidente Trump por la intencionalidad, por lo que está detrás de esas declaraciones. Se demostró que realmente quienes están en conchupancia, digámoslo así, para atacar a los intereses del país, o para, no atacar porque las palabras a veces son un poco pesadas, pero sí para ir en contra de los intereses de todos los venezolanos, ya se sabe quiénes son, quedaron al descubierto. Todas aquellas personas que te han venido pidiendo sanciones en contra del país, no sanciones personales en contra de ningún funcionario en particular. Tú los ves en las fotos. ¿Quiénes aparecen retratados, sentados incluso en la Casa Blanca? ¿Quiénes son? Vuelvo y te repito, Enrique Capriles, Leopoldo López, Henry Ramos Alú o alguno de sus emisarios, la misma María Corina Machado. Hay unas declaraciones donde ella dice: vamos a seguir la agenda que tengan los Estados Unidos para Venezuela. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, nosotros no somos una colonia de nadie, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de nadie. Somos Venezuela. Y nosotros aquí en Venezuela vamos a resolver los problemas que tenemos como país. Podemos aceptar ayudas solicitadas, podemos aceptar asesorías, podemos aceptar apoyo, pero somos los venezolanos, con las herramientas que nos da la Constitución, que vamos a resolver los problemas del país. Ahora, cambiando un poquito el tema, pero manteniéndonos en la parte económica. En estos días, cuando hacía la producción del programa, me encontré con unas declaraciones del presidente de Interlaces, Oscar Chemer, que dice que la revolución bolivariana, así lo llama, está entrando en una nueva etapa donde tiene que reimpulsar el modelo y renovar el lenguaje, porque la gente va a votar en función principalmente del desempeño económico y la visión económica que tenga del gobierno. ¿Tú piensas que Maduro está dispuesto a cambiar el modelo económico del país que se ha venido implementando en los últimos, 24 años? Mira, yo no te voy a decir cómo puede estar pensando o no el presidente de la República. Yo lo que sí te puedo decir es que debemos cambiar el modelo económico del país. Nos dimos cuenta a lo largo de estos últimos 23 años que ese modelo estatista de control, de intervencionismo, de toma de empresas y tierras, de expropiaciones, no funcionó. Es más, en los últimos años se ha venido revertiendo parte de ese procedimiento. Se han entregado algunas empresas, se han entregado algunas tierras, todavía falta por hacer. Yo creo que dentro del gobierno de Nicolás Maduro hay un sector que está impulsando este cambio. ¿Por qué? Porque como tú dices, como dice el amigo Oscar Chemer,
La gente va a votar con 3 elementos. Uno, el elemento emocional, lo que te transmita el candidato. 2, el elemento del estómago, de la comida, de la situación, ¿ok? ¿Quién te está ofreciendo una mejor oferta, a pesar de que es una redundancia, ¿verdad? Para resolverte tu problema del día a día. Pero la gente lo que quiere es que le resuelva sus problemas. Hermano, la comida, la gente lo que quiere es comer, poder tener un sueldo digno. Los muchachos en un buen colegio, en fin, como era este país hace 23 años atrás. ¿Ok? O sea, no es que volvamos a lo que era el país porque tenemos que avanzar, pero sí por lo menos emular aquellas condiciones socioeconómicas en las cuales nos merecemos los venezolanos, que somos uno de los países que tiene la reserva petrolera más grande del mundo y estamos haciendo por la mecha gasolina. O sea, aquí hay algo, hermano, que no está funcionando. No está funcionando y el gobierno tiene que resolver. Ahora, que esté en capacidad de hacerlo o no, es otra cosa. Ahora, nosotros con nuestra oferta electoral, desde Acción Democrática. ¿Cuál es la oferta? Te iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál es la oferta electoral, sobre todo en el tema económico de Acción Democrática? Okay, mira. Para salir de toda todo esta crisis, el mundo, que fíjate, hablábamos de las sanciones, pero es que la situación económica que vivimos viene antes de las sanciones. Las sanciones tienen 3 años. Yo pienso que las sanciones profundizaron la crisis económica, pero no la crearon en principio. Claro. Mira, todo el mundo, todos los grandes economistas, todos los políticos te dicen exactamente lo mismo. Reactivar la economía. Muy bien. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Qué proponemos nosotros? Hay que reactivar la industria petrolera. Perfecto. ¿Por qué? Porque la industria petrolera es la mayor generadora de ingresos al país cuando está funcionando. Pero actualmente necesita 140.000 millones de dólares para reactivarla. ¿Dónde están los reales, como decía? Por cierto, manejan desde la Asamblea, tú en tu calidad de diputado, ¿cuál es la situación de la industria petrolera en este momento y sobre todo con el tema de la gasolina? Porque mira, el gobierno dice, de hecho es el titular de La Voz el día de hoy, que dice PDVSA, mejor dicho, no es real la escasez de gasolina, pero lo que sí es real son las colas que vemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un divorcio entre el discurso oficial y la situación real. ¿Okay? PDVSA no está funcionando. PDVSA se vino al piso. Mira, ¿cuándo empezó la debacle de que fue la segunda empresa petrolera más importante del mundo? Cuando un señor sentado en una mesa con un pito empezó a votar a aquellos profesionales que estuvieron años formándose, una cantidad de años que se desperdiciaron sacando esas personas de allí y nombrando sustitutos que no tenían la capacidad de mantener en funcionamiento la empresa. Todos sabemos los problemas, los graves problemas de corrupción. Eso está allí. Es más, el mismo gobierno, pues hace poco, una inmensa cruzada, entre comillas, anticorrupción, develó 23.000 millones de dólares en ventas ficticias, en ventas chimbas, como se dice, de petróleo. Encabezados por un personaje de ellos, vamos a estar claros, del sector gobierno, de los rojos, del oficialismo, del PSUV, y un círculo en torno a esas personas dedicadas a crear una falsa burbuja económica con esos recursos mal habidos de esa venta de petróleo. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? Hacen falta 140.000 millones de dólares para reactivar la empresa petrolera, para llevarla a sus niveles de producción de 4 millones de barriles como lo tuvimos, ¿okay? Para volver a ser la segunda empresa petrolera más importante del mundo y por qué no la primera. Ahora, hay gente que le da prurito la palabra inversión extranjera. No hablo de privatizar como hablan otras personas. Nosotros debemos crear una serie de asociaciones estratégicas en algunas de las etapas de la producción petrolera para recuperar a la producción nacional. ¿Cuáles son? A nuestro criterio, que estamos trabajando en el plan de gobierno de Acción Democrática. En la etapa de prospección, en la etapa de extracción y en la etapa de procesamiento, hacer asociaciones estratégicas con aquellas empresas nacionales, que hay pocas, e internacionales, de donde vengan, ¿okay? Con unas condiciones jurídicas, tanto para esas personas como para el país, donde
nos permita reactivar, digamos, estas tres partes de la producción petrolera, de la empresa petrolera, para comenzar a generar recursos. Luego quedan dos etapas: la distribución interna y la comercialización interna. Mira, yo como presidente de PDVSA no puedo estar pendiente que a Pedro Pérez se le accidentó la gandola que iba vía San Carlos de Río Negro a surtir petróleo. Bueno, yo tengo que crear las alternativas, bien sea con empresas privadas, bien sea con asociaciones cooperativas bien entendidas de transportistas, para que me suministren y me distribuyan el combustible a nivel nacional. Yo como presidente de PDVSA no puedo estar pendiente de que el operador de la isla 3 de la bomba en San Carlos de Río Negro tiene dolor de barriga y no fue a trabajar hoy. Bueno, yo tengo que dejar que la empresa privada, ¿okay?, a nivel de comercialización interna, ¿verdad?, permita crear fuentes de trabajo y que se encargue. Yo lo que tengo es que garantizar de que esa estación de servicio está funcionando. Yo tengo que garantizar que esas gandolas estén caminando. Y yo he estado con una serie de asociaciones estratégicas garantizar la producción y la comercialización de gas. ¿Cómo pagamos esto? Mira, con petróleo crudo o con productos refinados. Hacemos el pago de estas asociaciones estratégicas. ¿Qué pasa? Cuando tú pones a funcionar, por un lado, la empresa petrolera, por otro lado, porque vamos a reactivar la economía, todos los industriales del país se ponen de acuerdo y mañana prenden las empresas que están aparadas, al decir empresas, pasan el breque para que las empresas empiecen a producir o por lo menos a prender las máquinas y se va la luz en el país. Porque el sistema eléctrico nacional está colapsado. Ahora bien, la Corporación Andina de Fomento tiene dispuesto, la CAF tiene 440 millones de dólares dispuestos para que sean invertidos en el sistema eléctrico nacional. Por temores de que sí reconocen el país, por la solicitud de las sanciones, la CAF tiene esos recursos represados. Muy bien, vamos a sentarnos con la CAF, el gobierno que con el favor de Dios va a presidir Acción Democrática, con un gobierno de amplitud, con otros factores de oposición, sentarnos con la CAF. Mira, no me envíes el dinero, no me des el dinero, ya tú tienes la situación, mándame a las empresas que me van a resolver el tema y tú les pagas. Por cierto que vamos a ir al corte de publicidad. Acabas de mencionar que Acción Democrática va a ser el gobierno, este cambio de gobierno, y lo va a liderar Acción Democrática. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso quiero que me hables de eso, porque hay varios sectores de oposición que también aspiran ser parte o ser gobierno nacional. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Orángel Salas. Él es diputado a la Asamblea Nacional y además subsecretario general nacional de Acción Democrática. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el diputado Orángel Salas. Él es subsecretario nacional de Acción Democrática. Y dejamos una pregunta al aire. Él decía que Acción Democrática tiene sus planes hacerse del poder nacional a través de unas elecciones que serán el año que viene, el año 2024, pero es que hay otros sectores de oposición que también aspiran. Hay sectores alineados en la plataforma unitaria, hay sectores que no están alineados en esas plataformas, el caso de Fuerza Vecinal, el MAS, Alianza Lápiz, entre otros, y los que están en la Alianza Democrática. ¿Qué sector de oposición tiene más chance de hacerse del poder nacional y por qué? Ok, Emilio, por cierto, en la pregunta anterior me faltó enumerar uno de los tres factores que decía por los cuales va a votar el venezolano. Te decía que el emocional, te decía que el de la situación personal, y otro el que identifique al elector como el que lo representa como país, aquel candidato que representa, que lo va a representar como país, con quien se sienta realmente identificado. No es el emocional, no es el que me transmita, ay, este me habla más bonito, sino que me diga, este es el hombre que va a sacar el país adelante. Ese factor. Ahora, basado en esas tres condiciones, ¿quién las reúne? Porque, te repito, tú dices, bueno, Acción Democrática va a hacerse con el poder, ajá, pero ¿y los otros factores no juegan?
Y el mismo chavismo también. Hay un abanico. ¿Por qué la gente se va a ir con Acción, va a votar por Acción Democrática? Hay un abanico de aspirantes, es innegable, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se va a ir Venezuela con Acción Democrática? ¿Por qué se va a ir Venezuela con Bernabé Gutiérrez a la presidencia de la República? Primero, somos un país que va a cumplir 82 años. Somos, junto con el PCB y COPEI, de los partidos, el partido más antiguo que existe en el país. Somos un partido que hemos tenido 5 presidentes en la República. Somos un partido donde nuestro eslogan de que con los adecos se vive mejor, todos los días en la calle dice, caramba, cuando ustedes gobernaban, caramba, cuando ustedes gobernaban no teníamos comida, caramba, cuando ustedes gobernaban no se hacía cola, caramba, ya, estamos en esa remembranza. Bernabé Gutiérrez es un hombre que viene desde las bases del partido. Bernabé Gutiérrez es un hombre que se ha formado toda su vida dentro del campo y de la área política para llegar a regir los destinos de este país. No es porque sea mi secretario general o el secretario general del partido, sino que yo personalmente y los compañeros que me acompañan tanto en la dirección nacional como en las diferentes estructuras partidistas estamos convencidos de que ante la situación que estamos viviendo necesitamos un hombre de experiencia, necesitamos un hombre comprometido con el país, necesitamos un hombre que venga desde abajo conociendo los problemas. Ciertamente hay una variedad de partidos. Mira, hay un axioma en política que dice, en política, el que respira, aspira, y si no, expira. ¿Ok? El que entra en la política es porque aspira a algo, no necesariamente llegar a un cargo. Yo aspiro a tener un mejor país, y por eso trabajo. Yo aspiro a tener unas mejores condiciones de vida para mí, para mi familia, y por eso aspiro, no nada más por acceder al poder. Ahora, Acción Democrática es un partido que fue creado con vocación de poder, con vocación de gobernar por la vía, como dije antes, constitucional, democrática, pacífica y electoral. Las veces que Acción Democrática ha sido gobierno porque hemos accedido al poder mediante un proceso electoral, mediante la única herramienta que tenemos los ciudadanos de Venezuela para llegar al poder, que es el voto. Y por eso queremos nosotros, estamos enmarcados y enrumbados a que nuestro candidato presidencial, sin desmeritar las condiciones de otros aspirantes que hay, pero nosotros, nuestro candidato es el que reúne las mejores y mayores condiciones para gobernar el país. ¿Y qué posibilidades le ves tú a Maduro de ser reelecto a pesar de contar, yo no sé, con el 80% de rechazo de gestión en la calle? Mira, nosotros dentro de la oposición debemos corregir algunos errores. Al decir nosotros, hablo de toda la oposición en general. Vamos a un ejemplo, las elecciones del año 2021. Por un sector de la oposición no pensar en el país, por no querer pensar en el país, por un sector de la oposición que antepuso los intereses personales y partidistas antes que los intereses del país, no logramos las alianzas necesarias para que en esas elecciones, está en la página del CNE, no estoy inventando, tú sumas los resultados obtenidos por los partidos de oposición contra los partidos del polo patriótico y la sumatoria te da de la oposición 4,5 millones de votos contra 4,090,000 del oficialismo. O sea que si hubiésemos ido juntos, la oposición tuvo mayor número de votos. Si hubiésemos ido en alianzas en los estados con esa intención de votos de ese momento, sin contar lo que en la teoría de la economía del voto se llama la sensación de unidad, se hubiesen ganado 18 gobernaciones. Sumen los resultados. Esto está ahí, te mete en la página del CNE, busca resultados electorales y suman los resultados del 2021. Y ahora para las elecciones presidenciales hay posibilidades de esas alianzas. Fíjate que en estos días escuchaba, y creo que es la primera vez que escucho a alguien de ese sector hablar de esto, ¿no? A Stalin González de Un Nuevo Tiempo, él decía que había que analizar esos resultados porque el sector, por ejemplo, de la Alianza Democrática había sacado 2 millones de votos, algo así. Así es. En las pasadas elecciones del 2021. Y él decía textualmente, no hay 2 millones de alacranes. La gente está votando por una oferta distinta, está votando por otros partidos. Entonces, reflexionando la posibilidad de que hay que sentarse el sector de la plataforma con el sector de la Alianza Democrática. ¿Hay posibilidades de esa comunicación para el 2024? Ahora, mira lo siguiente. ¿Escuchaste la declaración?
que dijo, no hay 2 millones de alacranes. ¿Por qué el descrédito? ¿Por qué el desmérito? Es que nosotros no somos Así lo dijo textualmente. Es que nosotros no somos venezolanos. Mi cédula de identidad dice que yo soy venezolano, y no estoy aquí. Y estoy aquí, estoy dando la lucha y me quedé aquí. Respeto a las personas que se han ido del país. Entiendo porque pero yo estoy aquí dando la lucha, dando la pelea desde adentro. ¿Ok? Ahora, por ese tipo de comentarios, por ese tipo de actitudes, por ese tipo de posiciones, es que lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo, porque se anteponen intereses personales y partidistas antes que los intereses del país. Ve las declaraciones de Bernabé Gutiérrez, siempre hemos estado dispuestos incluso a participar en las primarias, siempre y cuando sean unas primarias inclusivas, siempre y cuando que la comisión de primaria se reúnan todos los partidos de oposición, todos, sin excepción, para conformar ese comité de primaria. Que se reúnan todos los partidos de oposición para que se tomen las decisiones, como por supuesto que tiene que haber una coordinación, pero que haya representantes de todos y absolutamente todos los partidos políticos y compitamos en igualdad de condiciones, porque todos sabemos o nos imaginamos de dónde vienen los recursos de financiamiento de algunos sectores de la oposición de la campaña, o nos olvidamos de Monómero, nos olvidamos de Citgo, nos olvidamos de Alunasa. Entonces también, o sea, regular ese tipo de cosas. Y nosotros estamos dispuestos, pero no nos aceptan porque nosotros somos los alacranes y un grupo de partidos que conforman la alianza. ¿Qué opinión tienes de las primarias? Fíjate, ahí por cierto que las personas que se están conectando tardíamente pueden buscar en YouTube Conversando con Emilio y ahí encuentran este programa. Y ahí van a ver las láminas y una serie de fotos que alimentamos en esta edición final. Hay unas primarias, aquí yo tengo unas encuestas de Poder y Estrategia, la empresa de encuestadora Poder y Estrategia, que bueno, pone una participación importante, pone a María Corina con 57% de intención de voto, esto dentro de las personas que dijeron que van a participar en las primarias. 19 Rauseo, el Conde de segundo, 19%, Rosales de tercero, 10%, Capriles 7%, Superlano 5% y Prosperi, candidato de Acción Democrática Ramos Alú, 2%. ¿Qué opinión les merece a ustedes todo este proceso de primarias en el cual ustedes no están participando? No. Date cuenta que hiciste una salvedad de esos resultados de esa encuesta son obtenidos de las personas que manifestaron que quieren participar o tienen intención de participar en las primarias. Así es. Pero ¿cuál es ese porcentaje? No llega al 10% de la población electoral. Porque ese grupo de partidos o ese grupo de precandidatos o aspirantes a la candidatura no están ofreciéndole al país lo que el país quiere escuchar. No están ofreciéndole al país lo que el país necesita. Ahora bien, dentro de ese arroz con mango que tienen allí en el tema de las primarias, hay participantes que dicen que con el CNE no participan. Ahora yo les hago una pregunta. Ese es un CNE que en su oportunidad en el 2021, en la recomposición del CNE, tiene 2 rectores manifiestamente opositores, como son Enrique Márquez, que viene del ala de Un Nuevo Tiempo, y Roberto Picón. Roberto Picón incluso estuvo preso por este gobierno por su participación en Súmate, o se nos olvida. Lo que pasa es que la memoria corta funciona. Entonces, pero vamos a refrescarlo. A la oposición, dentro de estas negociaciones políticas, se les consideraron 2 rectores. Y 2 rectores que están en 2 comisiones importantísimas dentro del CNE. Se está hablando dentro de la Asamblea Nacional de la modificación del Consejo Nacional Electoral. Eso es un tema de discusión, porque Mira, se ha mencionado, sectores del gobierno lo han mencionado en varias oportunidades. Es un comentario de pasillo, vamos a decírtelo de esa manera. Hay la posibilidad incluso de hacer un reacomodo, una recomposición de algunos rectores. ¿Cuál sería el sentido de eso una vez que este Consejo Nacional Electoral apenas tiene, ¿qué? 2 años? Sí, recordemos primero que uno de las rectoras pasó a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Y fue un CNE que se nombró para resolver el tema de las elecciones del 2021, ¿ok? Y es un CNE que lo ha hecho, a mi criterio, a mi opinión, lo ha venido haciendo bien, ¿ok? Es un CNE por el cual,
Nosotros votamos en la Asamblea Nacional, la fracción de Acción Democrática y la fracción de la Alianza Democrática, votamos en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pero al parecer algunos rectores han manifestado su intención de retirarse, ya están en la edad jubilable, y el gobierno, vuelvo y te repito, en rumores de pasillo, en una negociación, a pesar de que la palabra negociación la gente la asocia con dinero, pero no es una negociación política. La definición de política más simple que hay es la ciencia o el arte de la negociación en la política, ¿verdad? En estas negociaciones políticas, ¿verdad?, está en disposición, pues bueno, mira, de mejorar incluso un poco las condiciones de la oposición dentro del CNE. ¿Okay? Entonces, se habla de sustitución de algunos rectores, se habla, vuelvo y te repito, rumores de pasillo, se habla de una recomposición interna del CNE, más no se ha hablado, no hay nada formal, por ejemplo, en aumentar el número de rectores que se ha dicho por ahí, nada por el estilo. ¿Okay? Hasta ahora no hay sino esos rumores, algunas conversaciones, no te puedo decir con exactitud lo que se ha manejado o en totalidad lo que se ha manejado, pero sí han habido ciertas conversaciones con el tema de establecer unas mejores condiciones electorales para que el ciudadano de a pie, el elector, ¿verdad?, confíe en el poder electoral. Porque ¿qué pasa? Un sector de la oposición se ha dedicado sistemáticamente a desacreditar al Consejo Nacional Electoral. Pero te repito, hay aspirantes dentro del área de las primarias que dicen que si el CNE participa en las primarias, ellos se retiran. Ahora la Comisión Nacional de Primarias tomó una decisión. Se reunió con el CNE y va a aceptar la participación técnica del CNE. ¿Qué van a hacer esas personas que dijeron que con el CNE no participaban en la primaria? Se retiran, van por fuera. Ahora otra pregunta, aquel candidato que salga electo o escogido en ese proceso de primaria, ¿ante quién se va a inscribir? ¿Ante qué organismo establecido en la Constitución se va a inscribir y se va a postular como candidato presidencial? Ante el Consejo Nacional Electoral, aquí no hay más nada. O se van a ir a un CNE en Miami, en Narnia, a inscribirse como candidato. O sea, hay que ser coherente. Las instituciones que están en el país son las que están. Y yo no desacredito al CNE, no porque el CNE me va a hacer trampa, no porque no confío en el CNE, no porque no confío en los resultados. ¿Qué le estoy diciendo a la gente? No confío en el CNE. ¿Y qué dice la gente? No, si ellos que son políticos no confían, ¿para qué voy a votar? Estamos incentivando, estamos motivando la abstención. O sea, entonces, hermano, tenemos que tener coherencia en lo que estamos haciendo, tenemos que tener coherencia en lo que estamos diciendo. ¿Okay? Vamos a tener muchísimo cuidado. Si queremos salir del gobierno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con votos. Pero le estoy diciendo a la gente, no confío en el CNE. No la entiendo. Esa posición no la entiendo. Bueno, muchísimas gracias, diputado Ángel Salas, subsecretario general nacional de Acción Democrática. Y les recuerdo nuevamente que este programa, ustedes en YouTube colocan Conversando con Emilio y ahí ven una versión completa que a partir de esta misma tarde ya será publicada. Entonces será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.